De última hora, la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, anunció hace unos minutos el primer aumento en sus tasas de referencia desde diciembre de 2018, después de haberlas mantenido cercanas a 0% desde que comenzó la pandemia del COVID-19. El Banco Central estadounidense elevó las tasas de interés en 25 puntos base para intentar controlar el elevado aumento de precios. La inflación en Estados Unidos se aceleró durante febrero para llegar a 7.9% anual, un nuevo máximo en 40 años, debido fundamentalmente al aumento en los precios de la gasolina, la vivienda y los alimentos. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1, sobre la muy sospechosa suspensión de Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, acusada de maltratar a 2 policías. Esta mañana hablé con Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, que en alianza con PRI y PAN la postularon. Ayer Sandra nos decía que hay evidentemente una instrucción muy clara de parte de Claudia Sheinbaum, utilizando la mayoría morenista en el Congreso de la Ciudad, en el control de las instituciones de justicia de la Ciudad de México, para quitarle a Sandra Cuevas y a ustedes, a los partidos PRD, PRI, PAN, la alcaldía y entregársela a Morena. ¿Tú coincides con esta versión? Sí, ella lo ha señalado incluso públicamente, efectivamente, desde que se dieron estos acontecimientos, en el sentido de que le dijeron: vamos a colaborar contigo, trabajaremos contigo, desde prácticamente cuando entró el año pasado, en octubre, pero pásate a Morena. Y él dijo: no, yo gané acá, a mí me postularon y yo tengo lealtad, no voy a andar brincando de un lado para otro. Me postuló la coalición del PRD, PAN, PRI, y aquí me voy a quedar. Entonces, y por lo tanto, le están cobrando, le están pasando factura, porque ni aceptaron que perdieran, ni aceptaron tampoco que los desdeñara ante este ofrecimiento, que luego se convirtió pues en una amenaza: o te pasas para acá o no trabajamos juntos. Entonces, de veras que están haciendo las cosas peor que las hicieron contra ellos en su momento. Por eso yo estoy de acuerdo que sí, cuando reiteradamente dicen, Ricardo, no somos iguales, somos diferentes. Efectivamente, no son iguales, son diferentes, son peores. La 2, Jaime Rodríguez Calderón, el celebérrimo Bronco, pasó ya su primera noche en el penal de Apodaca, Nuevo León, el mismo que él mandó paradójicamente construir cuando fue gobernador del estado. El Bronco ha sido detenido y encarcelado por la Fiscalía de Delitos Electorales, acusado de un presunto desvío de recursos públicos para recolectar firmas que avalaran su candidatura a la presidencia de la República, una maniobra que en su tiempo fue conocida como las broncofirmas. Ayer, el exmandatario neoleonés fue detenido en el municipio de General Terán cuando salía de un rancho e inmediatamente trasladado al centro penitenciario. Víctor Olea, su abogado, dijo esta mañana que el delito que se le atribuye a El Bronco no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo cual deberá ser liberado después de la audiencia de este jueves. Luego de conocerse su captura, un exultante Samuel García, el gobernador actual de Nuevo León, aseguró contundente que el que la hace, la paga. De que somos un gobierno incorruptible, es que quien la hizo, la paga. Quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel. Quien robó o desvió dinero público a los Corleones, a los favoritos, a los sobrinos y a sus amigos o a sus campañas,
van a ir a la cárcel porque ya basta de que jueguen y saquen a nuestro Estado. La 3, para sorpresa de muchos, el Bronco está pues ya en la cárcel. Y bueno, déjeme decirle que sobre el delito que se le imputa a Jaime Rodríguez Calderón de haber desviado recursos públicos para su fallida campaña a la presidencia, que reveló hace 3 años Código Magenta, hablé esta mañana con su director, ese extraordinario periodista que es Ramón Alberto Garza. Pero ahora entiendo que esta investigación de Código Magenta, que se dio a conocer en exclusiva hace 4 años, marzo de 2018, según yo, sobre esta simulación sistemática y generalizada en la recaudación de firmas para su campaña presidencial, es la base, ahora es la base de este señalamiento judicial contra el Bronco. Así es, Ricardo, es únicamente la punta del iceberg. A ver, esta misma semana, Ricardo, Samuel había hecho 2 golpes importantes. El primero de ellos tiene que ver con la denuncia de un proveedor favorito, una empresa de tecnología TSN, propiedad de Eduardo Vázquez, que terminó siendo la vendedora tutti frutti del gobierno. Le vendía de todo, no solo tecnología, hasta cubrebocas, medicamentos, etcétera, y se documentó que esa proveedora, pues de una u otra manera, facturó más de 4,000 millones de pesos al gobierno de Nuevo León. Y simultáneamente a esa noticia que la dio el propio gobernador del proveedor favorito, el gobernador anunció el congelamiento de las cuentas de 2 secretarios del gabinete del Bronco, presuntamente acusados de malversación de fondos, uno su secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, y la otra su secretaria de Educación, la secretaria Errázuriz. Y en ese contexto ya se preveía que venía algo al estilo de la estafa maestra, Ricardo. Recordemos que hoy Rosario Robles, pues en parte está recluida por lo que en su momento denunció Emilio Cebadúa, uno de sus brazos derechos ahí en la Secretaría. Bueno, pues ahora habrá varios Cebadúas del gobierno del Bronco que preferirán dar a conocer lo que hicieron, lo que malversaron, y serán los que pues hagan que el Bronco se quede adentro. Es decir, como bien tú lo comentas, esto es la punta del iceberg, nada más. La 4. En mi opinión, detrás de la noticia, AMLO, vergüenza afuera, podredumbre adentro. El presidente López Obrador adora el protagonismo. Le encanta hacer historia. Pues ya la hizo. Suscribió el más lamentable comunicado de todos los tiempos en contra de la Unión Europea. No es poca cosa. Nos expone ante el mundo y de la peor manera posible. A ver, el Parlamento Europeo es una prestigiosa institución representativa de la diversidad de países que lo integran y con el cual México tiene convenios desde hace décadas, y que en el pasado reciente se ha pronunciado condenando, por ejemplo, el caso oprobioso de los 43 de Ayotzinapa. Ahora, concretamente, este organismo plural, citando fuentes internacionales como Reporteros Sin Fronteras y la propia Secretaría de Gobernación, estableció que, fuera de los territorios declarados de guerra, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, con 30 periodistas asesinados en lo que va del gobierno de López Obrador y ya 8 tan solo en este año. Por lo que el propio Parlamento Europeo solicitó muy enérgica pero comedidamente que el gobierno de México adopte todas las medidas necesarias para garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para los periodistas y los defensores de los derechos humanos. La respuesta del presidente López Obrador, redactada según él mismo relató, en un vuelo junto a su consigliori golpeador de medios, fue rabiosa y furibunda. Como siempre, agarró parejo,
contra los 607 que votaron a favor del exhorto a México, e ignorando a los 73 que se abstuvieron y a los 2 que votaron en contra. Los llamó a todos borregos y golpistas que se suman a la estrategia reaccionaria contra la Cuarta Transformación, aunque sin explicarles de qué se trata la 4T. Bueno, aquí tampoco lo ha hecho, pero fue mucho más allá. Los acusó de enviar un panfleto, de injerencistas y hasta de armamentistas por enviar armas a Ucrania para defensa de su territorio. Por cierto, cada vez crece la percepción de que AMLO, a pesar de lo lejos que nos quedan, se siente más cerca de Putin y Xi Jinping que de Biden y Trudeau, con todo y lo molesto que le resulta el TEMEC. Porfirio Muñoz Ledo, el hombre que le puso a la banda presidencial a López Obrador, lo definió así: es una comedia de equivocaciones. Es incomprensible el lenguaje que utilizó el presidente hacia los eurodiputados. Su respuesta iracunda, injuriosa, confusa y desproporcionada no va de acuerdo con un jefe de Estado. Para añadir, tal vez se deba a la fatiga del arduo trabajo y la ansiedad de ganar la revocación de mandato. Punto. A propósito, aquí adentro, el presidente ha vuelto a plantear una disyuntiva que divide y confronta a los mexicanos. Al estilo de los Pinochet, los Videla y los Maduro, inventa un enemigo externo que lo cuestiona no solo a él y su gobierno, sino que atenta contra su ente favorito, que es el pueblo de México. De paso, arrasa con nuestra imagen en el ámbito internacional y con una de sus corcholatas para el 2024, un canciller llamado Marcelo Ebrard, que a pesar de su estatura física, ahora parece un enano de circo. Bien concluyó el Parlamento Europeo en su contrarréplica a la respuesta estomacal López Obradorista. Se descalifica por sí misma. La 5. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, anunció que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena será el encargado de realizar el nuevo proyecto del caso Gertz Alejandra Cuevas. La decisión se tomó luego de que el Pleno de la Suprema Corte rechazara el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán. Saldívar agregó que el ministro Ortiz Mena se comprometió a presentar el proyecto de resolución a la mayor brevedad posible. Pérez Dayán planteaba dar un amparo a Alejandra Cuevas y a Laura Morán, acusadas por Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, de contribuir con sus descuidos a la muerte de su hermano Federico. Pero decía el proyecto de Pérez Dayán que otra instancia judicial continuará con el proceso, planteamiento que fue desechado, por lo que 5 ministras y ministros votaron por dar un amparo llano y liso, así se dice en los términos jurídicos, y darle su libertad inmediata a Alejandra Cuevas. Ella tiene casi 70 años y está en prisión preventiva desde hace más de 1 por la acusación, ya lleva 500 días, va para 2, la acusación de Alejandro Gertz, a pesar de las inconsistencias en la carpeta de investigación. La 6. El Instituto Nacional Electoral, el INE, informa que ha sido aprobada la ubicación de 57.500 casillas para la consulta de revocación de mandato, la cual se llevará a cabo el domingo 10 de abril. Se trata de la tercera parte de las 154.322 casillas que fueron instaladas durante la jornada electoral del 6 de junio del 2021. El número de casillas que habrá para la revocación de mandato es el mismo que hubo en la consulta para llevar a juicio a los expresidentes de la República. A partir del próximo 28 de marzo, los electores podrán consultar la ubicación de su casilla en el sitio de internet del INE, para lo cual se necesita únicamente del número de sección que está en la credencial para votar. Como sabemos, el organismo electoral acordó reducir el número de casillas ante la falta de recursos que le fueron otorgados.
En su conferencia mañanera de este miércoles, el presidente López Obrador acusó al INE de estar escondiendo las casillas de votación para desincentivar la participación de los mexicanos en este que llamó ejercicio democrático, y le recriminó también al INE el no estar cumpliendo con su labor constitucional de promover el ejercicio revocatorio, por lo que advirtió que él lo hará desde la tribuna presidencial, aunque lo cepille, así dijo el Instituto Nacional Electoral. Las 7, el periodista Armando Linares López, socio del medio de comunicación Monitor Michoacán, fue asesinado la tarde de este martes en su casa de Zitácuaro. Hombres armados ingresaron ahí y le dispararon a quemarropa. Linares López había denunciado amenazas en contra de políticos y funcionarios tras el homicidio de su colaborador Roberto Toledo el pasado 31 de enero. El periódico El Sol de Morelia aseguró que el reportero había recibido amenazas desde el 2019. Además, responsabilizó al fiscal del Estado, Adrián Solís, de actos de corrupción y amedrentamiento. El periódico afirmó que Linares se había acogido al mecanismo de protección a periodistas, sin embargo, por solo unas semanas, y después se desistió de la protección. Con la muerte de Armando Linares suman 8 asesinatos de periodistas en México, tan solo en lo que va de este 2022. La 8, ante la detención de Jaime Rodríguez, el Bronco, esta mañana el presidente López Obrador dijo que no se debe utilizar la ley para venganzas políticas. En la conferencia matutina de Palacio Nacional, criticó que se hayan difundido fotografías del exgobernador dentro del penal de Apodaca. Lo que siempre recomiendo es que no se debe de utilizar la ley para venganzas políticas. No se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe de haber impunidad. Entonces se debe de informar cuáles fueron los motivos, las causas, presentar las pruebas, transparentar todo. Y como son asuntos importantes, se tiene que informar bien a todos los ciudadanos. Lo que no me gustó, y eso lo digo porque creo que afecta la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron. ¿Sí? Eso no. Señaló que es un asunto local de las autoridades de Nuevo León y que nada tiene que ver ahí el gobierno federal. Sin embargo, pues él ya lanzó expresiones muy concretas. En otros temas lamentó la muerte del periodista Armando Linares López y dijo que ya se está investigando quién lo asesinó, y reiteró que el Estado no reprime y no asesina. También subrayó que no le desea a nadie que sea víctima de una injusticia, al mencionar la suspensión del cargo de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Dijo que él nada tiene que ver en su caso y que está mintiendo al afirmar, que se está mintiendo pues, al afirmar que él mandó desaparecer periodistas. López Obrador destacó que lo dicho por la alcaldesa Cuevas es un ejemplo de la podredumbre del conservadurismo. La 9, a pesar de que Rusia aseguró que se está cerca de un acuerdo con Ucrania sobre el Estatuto de Neutralidad y garantías de seguridad, arreció los ataques sobre Kiev, la capital ucraniana. Varias zonas residenciales han sido bombardeadas con una baja de civiles considerable. La ONU confirma la muerte de al menos 726 civiles ya y 1.174 heridos en los 21 días de guerra. La Organización Mundial de la Salud
informó que van 43 ataques a infraestructuras sanitarias en Ucrania desde el inicio de la invasión, aunque aún no se sabe el número de víctimas. La ACNUR informó que el número de refugiados rebasa ya los 3 millones de ucranianos en países como Polonia, Rumania, Moldavia, Eslovaquia y Hungría. Por lo avanzado de las pláticas entre ambos países, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoce que Ucrania no podrá ingresar a la OTAN por ahora, pero sí pide a la Organización Europea una zona de exclusión aérea para poder llevar alimentos, agua y medicamentos a las zonas sitiadas por las fuerzas del Kremlin. El gobierno de Putin afirma que solo parará sus ataques a que Ucrania acepte sus condiciones de seguridad regional para que sea un país desmilitarizado, neutral y que no sea miembro de la OTAN. La 10. Se trata sin duda de una niña adorable que sigue soñando con cambiar al mundo, que odia la sopa y adora a los Beatles. Una niña eterna que está cumpliendo 60 años de haber nacido en la mente del humorista gráfico e historietista argentino Joaquín Lavado, conocido mundialmente como Quino. Por supuesto que hablamos de esa entrañable criatura que es Mafalda, esa pequeña niña escéptica, incrédula, de pelo negro y discurso siempre directo. Fue en marzo de 1962 cuando surgió Mafalda para promocionar una marca de productos electrodomésticos. Finalmente, la campaña no se llevó a cabo y más tarde, sin embargo, Mafalda fue presentada al mundo en el diario Primera Plana, que publicó la primera viñeta de Mafalda. Hoy, 60 años después, Mafalda es una celebridad internacional, como lo son también sus siempre fieles amigos Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito, Guille y Libertad. Con ellos, Mafalda habla de todo, del amor, la paz, las injusticias, el futuro, la vejez, la familia, los niños, la escuela, los amigos, la política, la economía y hasta de la igualdad de género. Con ella han crecido varias generaciones y con ella nos seguimos emocionando con sus historias, sus gestos, su filosofía y sus frases inmortales. ¿No sería hermoso el mundo si las bibliotecas fueran más importantes que los bancos?, ha dicho Mafalda. Paren el mundo, que quiero bajarme. O, el problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta, por mencionar algunas de sus celebérrimas frases. Quino falleció en septiembre del 2020, pero nos dejó a esta niña que siempre tendrá algo que decirnos, que compartirnos para sacudirnos las neuronas y a veces las hormonas también. Sus historias han sido traducidas a 30 idiomas y ahora, 60 años después, podríamos concluir con otra de sus frases únicas. ¿Qué importan los años?, dice Mafalda. Es comprobar que, a fin de cuentas, la mejor edad de la vida es estar vivo. Y así, muy mafaldescos e historieteros, llegamos al final del día de hoy. Gracias, como siempre, por sus comentarios, sus mensajes, sus críticas y sugerencias, todas muy bienvenidas. Pueden estar seguros que leemos todo lo que nos envían y tomamos nota de lo que nos dicen. Y recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Hasta entonces, hasta siempre.